Bienvenidos una vez más al canal de Pulso Cervecero. Yo soy Camila Simonti y hoy voy a estar dialogando con Matías Veracruz Tutrenit sobre lo que es el mercado artesanal de México. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y bueno, queríamos empezar preguntándote o que nos comentes cómo era el mercado artesanal en México antes de la pandemia. Mira, antes de la pandemia, entendiendo eso como, digamos, 2019, Sí. se calcula, ¿no? Porque es importante decirlo desde un principio, todos los datos con los que se cuentan en la industria cervecera artesanal mexicana son en realidad aproximaciones basadas en Claro. encuestas que se hacen cada año, que hace la Asociación de Cerveceros Mm, Artesanales Mexicanos, que se llama Cermex. sí. Entonces, nada más para dejar claro que no hay ningún dato que vayamos a dar hoy, a menos de que yo lo explicite, que sea así exacto, ¿no? Ujú. Entonces, el cálculo es que en el 2019 había aproximadamente 1,020 cervecerías artesanales independientes operando en México, y la participación del mercado que se tenía en ese momento era aproximadamente el 0,64% de las ventas, es decir, el 0,64% del valor de las ventas. Eso lo digo porque también podríamos hablar de la participación en la producción, ¿no? Que Ujú. se entendería, o sea, de cada 1,000 cervezas que se producen en México, ¿cuántas son artesanales? Y Claro. el dato exacto lo tengo aquí, ese sí es muy pequeñito, era el punto Sí. 18%, ¿no? Mm. Es decir, que de cada, pues sí, ¿no? De cada 1,000 cervezas que se producen en México en el 2019, dos aproximadamente eran artesanales, ¿no? Pero en el valor de venta, Ujú. 0,64%. Entonces, pues bueno, ahí es una pequeña diferencia. Eso es lo que vemos antes de la pandemia. Nosotros queríamos saber sobre, bueno, justamente ahí lo pronunciaste, sobre el porcentaje de las ventas en el on-premise, bueno, restaurant, bares, versus, digamos, lo que es el off-premise, que, bueno, es el envasado. Tenemos dos datos ahí que son relevantes y Ujú. esto, digo, perdón si lo digo un poco en desorden, pero en México y en realidad eso es cierto en todos los países donde hay una cantidad sustancial de cervecerías artesanales, Sí. son muy distintas entre ellas, ¿no? Dentro del Ujú. mundo de la cerveza artesanal, eh, tienes cervecerías que yo llamaría nano cervecerías, ¿no? Que quizás no producirán más de, exagerando, 10 hectolitros al año, y tenemos ahí mismo cervecerías artesanales ya bien consolidadas, bastante grandes. En el caso de México, algunas que llegan a producir hasta 20,000 Mm. hectolitros al año, ¿no? Entonces hay una gran Claro. dispersión, y eso lo comento porque el dato que te voy a dar ahorita es, hay de dos formas de verlo. Lo podemos ver cómo se distribuyeron las ventas ponderadas, ¿no? Es decir, Ujú. considerando el tamaño de la cervecería, y podemos verlas no ponderadas, es decir, yo puedo agarrar y preguntarle a todas las cervecerías cómo se distribuyeron tus ventas, ¿no? Y darle el Claro. mismo peso a la cervecería chiquita que a la cervecería Mm. gigante, y obvio nos dan dos fotos pues son dos formas de medir la misma cosa. Entonces, del porcentaje de las ventas totales, es decir, del 100% de las cervezas artesanales que se vendieron en México en el 2019, el 53% se vendieron on-premise, Mm. ¿no? El 37,68% se vendieron off-premise, es decir, en envase cerrado, y tenemos desglosado ahí también, o sea, no suma parte de este porcentaje, online y delivery, que eso creo que Mm. la forma de entenderlo es directo de la cervecería al consumidor final, ¿no? Y por último, el 2,53% se fue en festivales. Ahora, ese dato me gusta compararlo con este otro que voy a decir ahora, que es el Sí. promedio por cervecería, es decir, el promedio no ponderado. Ahorita les di el promedio ponderado por el tamaño de las cervecerías. Y en el Claro. promedio no ponderado vemos que el on-premise es 62,6% de las ventas, Mm. es decir, sube, el ponderado es 53 y sube a 62,6 el no ponderado. Y eso lo que nos sugiere es que el on-premise es sobre todo, o sea, es claramente muy importante para todas las Sí. cervecerías artesanales del país, pero es todavía más importante para las cervecerías pequeñas,
¿no? Por eso Bien, esas están sobre representadas en el promedio no ponderado. Ahora, ¿a dónde se mueven esos? O sea, subió el off-premise, tiene que ser que bajaron otros, ¿no? Y en efecto, claro, perdón, subió el on-premise, ¿no? Y bajaron sí. otros, y es que el off-premise baja ligeramente, baja como un 7% a Mm. 30%, y lo que es interesante es el online y delivery sube a 28%. Entonces Ah, ahí de nuevo lo que podemos ver es que el online y delivery parece ser muy un canal de venta muy importante para las cervecerías artesanales más pequeñas. Te hablo ahora sobre después de la pandemia, o bueno, supongo que el después no existe, pero el durante. El este, durante, lo que estamos atravesando. Exacto, y entonces ahí tendría que agregar una advertencia adicional, que es que en realidad el reporte que nosotros apenas lanzamos a Ujú, principios de este año fue resumiendo información del 2019, ujú, ¿no? Entonces, la información del 2020 apenas la estamos recopilando. Ahorita tenemos claro. ya, está la encuesta disponible y tenemos algo de información, pero lo que sí te puedo decir es más o menos cómo se comportaron las ventas, y algunos datos más bien cualitativos, Ujú, que se basan un poco en los números que te acabo de compartir. Entonces, empezamos por la producción. Ya les dije, en el 2019 la cerveza artesanal representaba el 0.18% de la producción de ujú, cerveza en México, y ese número en el 2020 subió a 0.21%. mm, Ahora, ¿por qué? ¿No? O cómo es que se dio ese claro, aumento. Y ahí es importante mencionarlo. En el 2019 se calcula que se produjeron 226,000 hectolitros, ujú, ¿ok? Este, y en el 2020 se calcula que se vendieron 244,000 hectolitros, estoy redondeándolo. ¿No? mm, Entonces, si bien venía la cerveza artesanal, tenemos una tabla, bueno, datos históricos, ¿no? Y hasta el sí, 2019 el crecimiento de la cerveza artesanal venía siendo pues, en general mayor al 40%. mm, Del 2018 al 2019 cayó al 20% el crecimiento, que igual mm, es un crecimiento muy sustancial, pero del sí, 2019 al 2020 la tasa de crecimiento fue del 8%, mm, ¿no? Es decir, fue mucho más baja que el promedio histórico. El promedio de los claro, últimos 4 años era de 32,6%, ¿no? Entonces fue muy por debajo, pero aún así se observó crecimiento. Eso digo, no sé si sea sorprendente o no sea sorprendente, pero al menos mm, es muy contrastante con lo que pasó con la cerveza industrial, que la cerveza industrial traía una tasa de crecimiento del 2017 al 2019, mm, venía creciendo en promedio como a un 5% anual, ujú, y en el 2020 cayeron las ventas de cerveza industrial mexicana en menos 4,68%, ¿no? O sea, bueno, wow, cayeron en 4,68%. claro, Entonces, a pesar de que la cerveza artesanal tuvo un muy pequeño crecimiento, el hecho de que la cerveza industrial haya mm, caído es lo que generó como este aumento en la participación total de la cerveza artesanal en la producción de cerveza en México. Este, eso es respecto a la producción. ujú, Ahora, respecto al número de cervecerías, vemos que el cálculo, de nuevo, la estimación es que en el 2020 cerramos el año con 1,207 cervecerías, lo cual mm, sugiere que abrieron aproximadamente 188 cervecerías en el año. Este, También tenemos datos, ¿no? Eso es respecto a la producción. Ahorita claro, te hablo de la participación de las ventas. Bueno, te comento rápido, cerraron, el sí, cálculo es que en el 2019 cerraron 7 cervecerías artesanales, pero en el ujú, 2020 41, ¿no? Entonces, si bien ahorita di un mm, dato positivo, ¿no? En términos de pues que aumentó la venta de cerveza artesanal y la participación en el mercado y lo que quieras, sí, y abrieron muchas cervecerías, pues la realidad es que sí, abrieron muchas, pero también cerraron bastantes, ¿no? ujú, Y eso, hay un doble efecto ahí. En el reporte de la industria que sacó la Cermex respecto al performance de la industria del 2018 para atrás, lo que se observó fue que el margen de utilidad promedio de la industria de cerveza artesanal era de menos 8%,
¿no? Es decir, básicamente que todas, en promedio, todas las cervecerías artesanales estaban perdiendo dinero año con año. Ese dato, si lo juntas con la edad promedio que se tenía de las cervecerías en ese momento, las cervecerías artesanales en promedio tenían como 5 o 6 años de edad cuando hicimos esta encuesta para el 2018. Y por otro lado, un tercer dato que hay que juntar los tres es que la empresa promedio en México, la edad promedio o el tiempo que vive una empresa en promedio en México es 8 años, ¿no? Entonces, si tú juntas el hecho de que estamos hablando de una industria con baja rentabilidad y cuyas empresas están alcanzando la edad promedio de vida de una empresa en México, pues te sugiere que próximamente van a cerrar muchas cervecerías, ¿no? Si eso lo juntas ahora con que de repente esto era sin pandemia, ahora si encima le echas la pandemia, pues obviamente hay una presión ahí. Entonces, todo eso para decir que claramente aumentó la proporción de cervecerías que cerraron, ¿no? O sea, pasamos de 7 a 41, pero no diría que necesariamente esas 41 fueron solo gracias a la pandemia. Es decir, muchas de esas quizás ya tenían presiones sustanciales de entorno negativo que tiene económicamente hablando la cerveza artesanal en México, y eso pues se exacerbó con la crisis económica que se presentó, ¿no? Claro, era algo que sin duda ya se iba a ir dando, pero bueno, algunos se encontraron frente a la pandemia con la decisión final del sí. Exactamente, tal cual eso, ¿no? Aquí lo tengo. La participación de la cerveza artesanal independiente en las ventas, de hecho eso ya lo había dicho, perdón, era del 0.84% en el 2019. Ese dato todavía no lo tenemos para el 2020, pero la expectativa sería que hubiera aumentado. ¿Por qué? ¿No? Y ahí me voy a basar en datos un poco cualitativos, tomando de nuevo el ejemplo que dije de cómo se comportaba el on-premise y el off-premise, ¿no? Y tomando como ejemplo mi cervecería, mi propia cervecería que se llama Monstruo de Agua, nosotros, creo que es muy ilustrativo este ejemplo, nuestras ventas en el territorio nacional, o sea, en México, del 2019 al 2020, cayeron en un 30% en volumen, ¿no? O sea, vendimos 30% menos litros en el 2020 que en el 2019. No obstante, el valor de nuestras ventas fue el mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Y es muy claro aquí en el tema que les digo del on-premise y off-premise y el online y delivery. La mayoría de las cervezas artesanales, así como Monstruo Agua es una de ellas, las ventas en on-premise representan más o menos, pues ya lo dije, ¿no? Como el 70% de las ventas, un poquito menos. Para nosotros, ¿no? El promedio de la industria ponderado, ya habíamos dicho, era como 50%. Pero pues nosotros somos una cervecería artesanal relativamente chiquita, entonces desaparecieron nuestras ventas a restaurantes. Ahora, cuando nosotros le vendemos a un restaurante o a un bar, la realidad es que les vendemos a un precio bastante más bajo que al que le vendemos a un consumidor final directo. Entonces, lo que pasó fue que en efecto cayó el volumen de nuestras ventas porque cerraron todos los restaurantes y bares que eran el 70% de nuestra clientela, pero empezamos a venderle a muchos más consumidores finales a través del online y delivery a un precio, a un margen mucho más rentable, o deja tú ni siquiera hablando de rentabilidad, a un precio mucho más alto. Entonces, por eso el valor de la venta se compensó, ¿no? O sea, yo básicamente le necesito vender 2 cervezas a un restaurante por cada cerveza que le vende a un consumidor final, ¿no? Y ese efecto se vio presente en toda la industria en cuanto a las cervezas pequeñas. Cervecerías pequeñas, las cervecerías artesanales más grandes, más consolidadas, ellas observaron obviamente de la misma forma una caída sustancial en las ventas en on-premise, pero de igual manera observaron un aumento enorme en retail, ¿no? En el off-premise, que las cervecerías artesanales pequeñas no observaron. O sea, ¿no? Las cervecerías artesanales pequeñas observaron más ventas directo al consumidor final, las cervecerías grandes observaron unas ventas muy, muy, muy elevadas a retail, ¿no? Y eso les ayudó más o menos a aumentar su volumen de venta, aunque sobre ellas no te podría decir exactamente qué pasó en el valor de la venta.
pero sí vemos que en promedio aumentó el volumen de venta de la cerveza artesanal mexicana, eso ya lo comentamos. Bueno, eso creo que da una perspectiva más o menos general. El empleo, que sería otro dato importante. En el 2019 había 7,378 personas trabajando para la industria de la cerveza artesanal mexicana y en el 2020 8,730. Entonces, pues de nuevo, sí se generó empleo, aunque la tasa de crecimiento del empleo en realidad no fue muy grande. Del 2018 al 2019 creció en 16%, del 2019 al 2020 creció también, creció un poquito más en 18%, que es un poquito por debajo del promedio de los últimos 3 años, ¿no? En el 2018 el crecimiento había sido del 38%. Entonces, pues de nuevo, por supuesto que se perdieron empleos, ¿no? Todas esas cervecerías que cerraron, pues seguramente despidieron gente y no necesariamente esa gente que se incorporó a nuevas, o sea, no necesariamente esa gente se incorporó a otras cervecerías, quizás quedaron desempleados. Pero bueno, en números absolutos vemos que el empleo más o menos mantuvo el mismo tasa de crecimiento que había tenido en el año anterior. Bueno, a pesar de la pandemia, sin duda, si vinieron cambios, más o menos fue como, digamos, lo que se tenía que dar, se fue dando, algunas cosas se apresuraron, otras fueron un poco más lentas, y otras también encontraron un nuevo caudal, ¿no? Como esto que decías, bueno, no terminamos vendiendo a restaurantes y a bares, pero estas ventas directas al público son lo que también ayudaron, bueno, a mantener como ese equilibrio y poder seguir adelante. Y justamente, bueno, te queríamos preguntar sobre tu cervecería. ¿Qué otras soluciones se encontraron ante la pandemia y qué planes a futuros tienen para este segundo semestre que se viene? Pues no, bueno, nosotros somos una cervecería, creo que todas las cervecerías artesanales se vieron beneficiadas de un cambio en la mentalidad del consumidor. Mm, En general, creo que, hay muchísimo por hacer todavía, pero en general creo que hubo un cambio de conciencia enfocado sobre todo hacia un consumo más local y también un poco procurar más la trazabilidad de lo que consumimos, mm, ¿no? Que van un poco van muy de la mano. sí. Entonces, eso benefició en general a todas las cervecerías artesanales mexicanas, bueno, y en todos los países estoy seguro que la tendencia fue la misma, Mm, siempre y cuando en la percepción del consumidor ellas fueran cervecerías artesanales, realmente artesanales. A lo que voy sí. con eso, hay, de nuevo, no sé cómo sea en cada país, pero me imagino Ujú, que es similar, pero las cervecerías artesanales más grandes, muchas veces sufren de que los consumidores las dejan de percibir como realmente artesanales y las ven más como cervezas industriales, aunque realmente puedan seguir siendo independientes, como que ya las ven como con duda, ¿no? sí, es verdad, Entonces, como al esas ser quizás, tanto su tamaño, es como que la perspectiva cambia un poco. exacto, entonces para esas cervecerías creo que hubo como efectos muy cruzados. Seguramente perdieron bastante clientela hacia cervecerías más pequeñas, que son más claramente artesanales, pero al mismo tiempo seguro en algo se beneficiaron del Ujú, consumidor, que pues no podemos negar que la economía en general pues de todos cayó y tal sí. vez queriendo hacer la transición de una cerveza industrial a una cerveza artesanal, encontraron en estas cervecerías más grandes que tienden a ser un poco más económicas una buena salida. Nosotros, Monstruo de Agua en particular, además de ser una cervecería artesanal pequeña como muchas Ujú, otras, desde un principio, nosotros nos fundamos hace 8 años, hemos tenido el énfasis precisamente en la trazabilidad y en la sostenibilidad, ¿no? Nosotros usamos muchos ingredientes cultivados en México, nos salimos de las leyes de pureza alemana o mm. sea, ¿no? O claro que usamos cebada y lúpulo, pero vamos, en un año normal usaremos más de 80 ingredientes cultivados en Mm, México y en esos ingredientes ofrecemos mucha trazabilidad, mm, estamos en contacto con los productores, hablamos sobre los productores, decimos de dónde vienen y tratamos de contar su historia. Y eso en un año de pandemia, si de por sí ya venía generando mucho interés esta forma de hacer cerveza y sí. de comunicar lo que tenemos, pues de nuevo, como ya lo dije, con la pandemia sin duda se exacerbó.
y lo notamos mucho. Durante la pandemia nuestras redes sociales crecieron muchísimo y nuestra comunicación estuvo muy enfocada sobre todos estos temas, ¿no? De trazabilidad, de empoderamiento de los campesinos y del desarrollo de sus capacidades. Entonces, y vemos como muchas cervecerías, no puedo decir que todas y cada quien tendrá sus estrategias, pero en general, de modo cualitativo, hicimos una pregunta en la encuesta donde preguntábamos de qué forma estaban las cervecerías afrontando los nuevos retos de la pandemia, y todas hablaban online y delivery, ¿no? Pero sobre todo, bueno, más bien, sobre todo, todas mencionaban eso, pero muchas veías que estaban buscando estrategias que tenían que ver con vincularse más directamente con los consumidores locales, que antes tal vez no era su enfoque. Sí, tal cual. Bueno, la comunicación ahí es primordial y sobre todo en una época en la que nos encontramos actualmente en pandemia, estando lejos uno del otro, y que bueno, lo digital es la conexión que tenemos hoy en día. Así que bueno, Matías, te queríamos agradecer mucho tu tiempo, el estar acá, y seguramente próximamente estaremos volviendo a hablar para que nos sigas comentando cómo se encuentran hoy en día, y una vez que tengan la encuesta, bueno, nos la puedan decir. Claro que sí, pues digo, de nuevo, muchas gracias por la invitación, por el interés pues, sí, en comunicarle a la gente más sobre esta industria, porque creo que es la base de que nos podamos seguir desarrollando, y con gusto de platicar más cuando quieran. Y a ustedes que están del otro lado, no olviden suscribirse a nuestro canal para estar con todo el contenido al día. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.